Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, bienvenidas y bienvenidos a Desde el Jardín. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín, aquí atrincherado en un sector de mi biblioteca, pero escucho el sonido de los pájaros, veo los árboles, mis amigos, las plantas con las que converso todos los días. Un día 20 de octubre de 1854, o sea, en esta semana, pero hace la friolera de varios años atrás, en la calle Napoleón, en pleno centro de una ciudad de Francia, Charleville, que está en el sector de las Ardenas, en una casa de 3 pisos que tenía junto al estrecho y alargado portal una profética librería, nació Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, quien llegaría a ser Arthur Rimbaud, uno de los genios poéticos franceses, europeos y universales más deslumbrantes de la historia de la poesía. Qué sincronía que haya nacido justo muy cerca de una librería que anunciaba a lo mejor el destino de este escritor que paradójicamente prácticamente nunca publicó un libro, salvo uno que pagó con el aporte que le hizo su propia madre para poder editarlo y que fue encontrado en las bodegas de una librería en Bélgica, me parece, mucho después de que había muerto. Es decir, todo lo que él escribió no lo escribió con el objetivo de publicarlo, salvo en revistas de la época, sino que lo escribió por una pasión, por una voluntad de cambiar la vida a través de la poesía. Porque ese fue el proyecto utópico que cargó a la poesía misma de un propósito a lo mejor imposible: cambiar la vida de todos nosotros, lograr un lenguaje, lo decía Rimbaud, que nos comunique de alma a alma. Es interesante seguir el recorrido de este precoz genio que ya a los 14 y 15 años había escrito unos versos absolutamente deslumbrantes. Sus profesores ya se habían dado cuenta de esta capacidad absoluta de hacer alquimia con el verbo. Él mismo va a hablar después de la alquimia del verbo. Uno puede decir que Rimbaud fue un alquimista del verbo, aquel que le colocó, por ejemplo, a las vocales, les colocó colores y nos las hizo ver y sentir de una manera como nadie nunca antes nos había hecho sentir las vocales en el lenguaje. Este joven, como decía, fue descubierto, este genio, por sus profesores, porque en esa época, en el sistema educacional francés, y para la mayoría era una tortura, se partía las clases en la mañana traduciendo de los clásicos latinos y griegos. Los niños tenían que traducir las grandes fuentes de los grandes poetas desde el latín y el griego, textos muy antiguos. Y Rimbaud era tan avesado, tan bueno en estas traducciones, le encantaba fumar en los recreos, que cambiaba traducciones del latín y del griego por puchos. Así comienza a mostrarse lentamente el genio poético de Rimbaud. Quiero compartir con ustedes algunos poemas que son muy emblemáticos, muy hermosos y que van mostrando el genio poético de Rimbaud desde muy temprana edad. Por ejemplo, hay un poema que se llama Sol y carne, en francés, Soleil et chair,
donde quizá uno de los primerísimos poemas de Jean-Arthur Rimbaud, pero donde ya están varios de los temas que van a aparecer y van a esplender en la mayoría de sus poemas posteriores. Voy a leer un fragmento. Primero en francés porque suena muy hermoso y vale la pena escuchar la sonoridad de la música, de la poesía de Rimbaud. Rimbaud manejaba el idioma, manejaba la versificación ya a los 14 y 15 años con una naturalidad, con una espontaneidad que solamente está revelando que estábamos ante un genio. Le soleil, le foyer de tendresse et de vie, verse l'amour brûlant à la terre ravie. Quand on est couché sur la vallée, on sent que la terre est nubile et déborde de sang. El sol, el sol, lar de ternura y de vida, derrama su ardiente amor en la tierra extasiada. Y al acostarnos sobre el valle, sentimos que la tierra es núbil y rebosa de sangre, que su inmenso seno, henchido de un alma, está como Dios, hecho de amor, como la mujer, hecho de carne, y que encierra, repleto de savia y de rayos, el gran hormigueo de todos los embriones. Y todo crece, y todo asciende. Oh Venus, oh diosa, añoro los tiempos de la antigua juventud, de los sátiros lascivos, de los faunos animales, dioses que mordían por amor la corteza de las ramas, y en los nenúfares besaban a la rubia ninfa. Añoro los tiempos en que la savia del mundo, el agua del río, la sangre rosa de los verdes árboles, introducían un universo en las venas del dios Pan, parte diciendo Rimbaud. Y al final de esta primera parte, de este largo poema, Sol y Carne, dice: y sin embargo, ya no hay dioses. El hombre es rey, el hombre es Dios. Pero el amor, esa es la gran fe. Ah, si el hombre bebiera aún de tus pechos, oh Cíbele, gran madre de los dioses y los hombres. Si no hubiera abandonado al inmortal Astarte, que antaño emergiendo en la inmensa claridad de las olas azules, flor de carne perfumada por la marea, mostró su ombligo roso, nevado por la espuma, e hizo cantar, diosa de grandes ojos negros triunfantes, al ruiseñor de los bosques y al amor en los corazones. Bueno, es un poema eufórico, evidentemente juvenil, pero están ya estos temas potentes de Rimbaud, esta glorificación de la naturaleza, esta duda de que la razón, pensemos que el siglo de Rimbaud era un siglo racionalista, de pleno esplendor del positivismo, donde la razón era la gran diosa. Bueno, esa razón es incompetente para lograr esa forma de conocimiento directo de la naturaleza que hubo en el mundo antiguo, en ese mundo pagano que Rimbaud añora. Y luego decía que antiguamente habían dioses, pero que ahora el hombre es el Dios. Y se perdió el amor, esa gran fe que Rimbaud sentía en el mundo antiguo. De alguna manera la poesía de Rimbaud va a buscar desesperadamente ese amor, esa comunión, ese ideal de un mundo nuevo, una nueva forma de amar que no sea la forma convencional y burguesa, y al mismo tiempo el espíritu de la naturaleza, del que jamás, dice Rimbaud, debió haberse aportado el hombre, y ese espíritu resulta inaccesible a lo que él llama nuestra pálida razón. Tenemos ahí ya el impulso primero, los grandes anhelos, los grandes sueños, la gran utopía de fondo de la poesía de Rimbaud esbozada en este primer poema de los primerísimos que escribió el joven poeta Rimbaud. También voy a leer
otro poema muy emblemático y que tiene que ver con los paseos que le gustaba hacer Rimbaud junto a las líneas del tren, arrancarse de su casa. Al parecer su madre era una madre muy posesiva, una madre muy dominante. El padre de Rimbaud había abandonado el hogar, era un marinero, un militar, participó en varias guerras, abandonó el hogar tempranamente y parece que no logró llevarse bien con la mujer y también abandonó los hijos. O sea, Rimbaud nunca conoció a su padre. Hay ahí un padre ausente que late debajo de alguno de los poemas, particularmente en el famoso El barco ebrio. Y Rimbaud le gustaba arrancarse, vagar por la naturaleza, libre, tal vez en los pocos momentos de felicidad, porque la vida de Rimbaud después se transformó en una vida dura, difícil, que terminó trágicamente en Marsella, donde tuvieron que amputarle unas piernas después de haber abandonado Europa para transformarse en traficante de armas en África. Y en este poemita chiquitito y hermoso llamado Sensación, Rimbaud describe la felicidad que se logra en comunión con la naturaleza. Sensación. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. En las tardes azules de verano, iré por los senderos, picoteado por el trigo, a pisar la hierba menuda. Soñador, sentiré su frescura en mis pies. Dejaré que el viento bañe mi cabeza desnuda. Ya no hablaré ni pensaré nada, pero el amor infinito ascenderá en mi alma, e ir lejos, muy lejos, igual que un bohemio, por la naturaleza, feliz como junto a una mujer. Marzo 1870. Ya en este poema, Rimbaud revela esa capacidad prodigiosa que tenía de robarle a otros poetas de la época, robarle incluso versos, como lo hacen todos los poetas, porque los poetas son ladrones de fuego, pero transformarlos y llevarlos a un nivel superior y distinto. Por ejemplo, cuando él dice, por las tardes azules de verano, iré por los senderos, está citando un poeta que hoy día ya nadie lee, que es el poeta Mená de la época, un poeta parnasiano que decía, por una tarde azul de abril, ella volvía. Él toma la imagen ahí, la tarde azul. Rimbaud devoraba todos los libros que llegaban al pueblo de Charleville. Había una biblioteca que tenía pocos libros. Todo lo comía, lo devoraba, lo chupaba, lo vampirizaba. Pero luego le da una dimensión completamente distinta. Y aquí sentimos esa comunión con la naturaleza. Ese de no hablar nada, de no pensar nada, pero sentir que el amor infinito me asciende por el alma. No cabe duda que en Rimbaud siempre hubo una nostalgia de ese amor infinito, que no pudo ver realizado ni en la vida de pareja burguesa tradicional, ni en el amor entendido como se entendía en ese tiempo. Y aspiraba a eso, dolorosamente. Y de a poco, en los poemas de Rimbaud vamos a ir viendo cómo pasamos de poemas extremadamente delicados como estos, llenos de sensaciones, llenos de delicadeza poética, a poemas mucho más obscenos, mucho más transgresores, que ya van a mostrar al Rimbaud que quiere romper un mundo, destruir un mundo del pasado, tanto de la poesía como de la manera de vivir, para que aparezca ese nuevo mundo del cual él siente una poderosa nostalgia. Hay un poema que es una verdadera caricatura. Realmente es como esas caricaturas que hacen los adolescentes a veces en sus bancos escolares cuando no están escuchando la clase del profesor. Probablemente, tal vez Rimbaud lo escribió en una clase en que estaba aburrido, escribió este poema caricatura en que toma el personaje Venus, ese mismo personaje mitológico que había tomado en el poema Sol y Carne que les acabo de leer, en ese entonces idealizado, pero acá va a desidealizar a Venus, va a mostrar su parte más horrible, más prosaica, más vulgar, más grosera. Y ahí también vemos ese
ese genio de la torcedura de Robé, de torcer la realidad, de exagerar un rasgo, de caricaturizarlo. Como de un féretro verde de hierro blanco, una cabeza de mujer morena, sumamente engominada, emerge de una vieja bañera, lenta y bruta, mostrando defectos bastante mal disimulados. Después el cuello gris, grueso y gris, los anchos omóplatos que sobresalen, la pequeña espalda que entra y resurge, las redondeces de las caderas parecen alzar el vuelo, la grasa bajo la piel aparece en capas lisas, la espina dorsal un poco roja y el conjunto deja una impresión extrañamente horrible. Se observan sobre todo ciertas peculiaridades que es preciso ver con lupa. Las caderas llevan grabadas dos palabras: Clara Venus. Y todo ese cuerpo menea y ofrece su ancha grupa, odiosamente bella, a causa de una úlcera en el ano. Fíjense ustedes que cuando vemos el título del poema Venus, pensamos que nos vamos a encontrar con la Venus de Botticelli, pero nos encontramos con una Venus gorda, como si fuera una Venus pintada por el pintor Botero, y al final lo que aparece, lo que emerge como el detalle más significativo es esa úlcera en el ano que tiene Venus. Aquí de alguna manera Rimbaud como poeta joven está experimentando, está probando, está haciendo transgresiones, está rompiendo el ideal de belleza antiguo, ese que tomaron los poetas parnasianos, que eran los que dominaban en la época, que escribían poemas perfectos, redondos, clásicos, donde aparecían los dioses antiguos idealizados, convertidos en estatuas. Y Rimbaud viene a transgredir, a romper, porque está en su propio laboratorio de alquimista, está experimentando, está haciendo transformaciones para crear la nueva poesía que él piensa va a cambiar el mundo. Y donde vemos al alquimista en pleno trabajo de experimentación y de transformación del lenguaje es en un poema notable y original, se los dije al comienzo, el poema, el soneto Vocales, Voyelles. Aquí es muy interesante ver cómo este joven poeta, a partir de las vocales, esas que aprendemos en el colegio desde niño, A, E, I, O, U, cómo aparece todo un mundo asociado a esas vocales, cómo en los sonidos pueden haber asociados una serie de sensaciones y cómo a lo mejor al transformar los sonidos, al transformar el lenguaje, pensaba Rimbaud, vamos a poder transformar también al ser humano. Veamos lo que dice Rimbaud. Primero en francés. A noir, e blanc, i rouge, u vert, au bleu, voyelles. Je dirais quelques jours, vos naissances latentes. A negra, e blanca, y roja, u verde, o azul. Vocales. Algún día diré vuestros nacimientos latentes. Ah, negro corsé velludo de moscas resplandecientes que bombinean en torno a pestazos crueles, golfos de sombra. Candores de los vapores y las tiendas, lanzas de altivos glaciares, reyes blancos, calofríos de umbelas, y púrpura, sangre escupida, risa de labios bellos en la cólera o en las ebriedades penitentes. Es muy difícil conseguir la traducción al español y lamentablemente las mejores traducciones no están en las ediciones españolas, que son las que más circulan, las de España, sino las mejores traducciones las han hecho escritores, poetas mexicanos, argentinos e incluso chilenos. Hay una versión del poeta Braulio Arenas, del Barco Ebrio muy antigua. Sin embargo, lo que destaco en este soneto es esa capacidad impresionante de Rimbaud de llegar a ciertas imágenes inusitadas, inauditas, que probablemente vienen del inconsciente y que anticipan, que preparan lo que va a ser el surrealismo en el siglo XX, ¿no? Pero él habla de
los nacimientos latentes que están guardados en cada una de las vocales, donde esta capacidad visionaria, este talento innato para ver cosas donde nosotros no vemos nada, para ver imágenes impensadas y para llevarnos por un mundo imaginativo que realmente explota, estalla a una velocidad impresionante. El poema más conocido que refleja esto que estoy diciendo es El barco ebrio, Le bateau ivre. Ese poema que cuenta la historia de un barco que se lanza solo hacia el mar, que avanza a través de un río para llegar finalmente hacia el mar y que nadie lo guía, no tiene un capitán que lo conduzca. Y lo que hace Rimbaud, se habían escrito ya varios poemas sobre barcos en esa época. Víctor Hugo tenía un famoso poema sobre un barco. Baudelaire había escrito La invitación al viaje y también habla del barco y las embarcaciones. Pero lo novedoso de este poema es que es el barco mismo el que habla. Es el barco mismo, la voz del poema es la voz de ese barco que comienza a experimentar, a vivir una serie de mundos que Rimbaud probablemente añoraba conocer. Mundos exóticos, la lejana África, colores, olores, sabores. Y el barco comienza a descender a una velocidad. Y llega a ciertos momentos de euforia en el poema, en que el barco parece ascender y tocar el cielo y luego caer. Y esa caída también tiene que ver con una caída emocional y con un momento en el poema al revés de la euforia, de pena, de melancolía y de dolores. Es un verdadero viaje interior. Probablemente Rimbaud no estaba completamente consciente de todo el significado que segregaba este poema, ¿no? Algunos lo han interpretado, este barco ebrio, como nuestro yo, cuando se libera de todas las amarras del predominio del super yo, como diría Freud, de la razón, y se desbanda a un conocimiento directo de la realidad, casi místico, pero también lleno de sensualidad, de sonoridades, etc. Voy a leer unos fragmentos de este extraordinario y velocísimo poema, que hay que leerlo en distintas velocidades. Hay momentos más vertiginosos y momentos más lentos. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les alleurs. Des peaux-rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais. Quand avec mes alleurs en finissent cet tapage, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Mientras descendía por ríos impasibles, sentí que los sirgadores ya no me guiaban. Pieles rojas chillonas los habían tomado por diana tras clavarlos desnudos en postes de colores. Ya no me preocupaba tripulación alguna, portadora de trigo flamenco de algodón inglés. Cuando aquel jaleo acabó con mis sirgadores, los ríos me permitieron descender a donde yo quería. Fíjense que el poema parte con un secuestro, con unos pieles rojas, unos indios que clavan desnudos y amarran a los sirgadores, que son los que guían los barcos fuera de la rada de los puertos, y el barco adquiere una libertad y puede descender a donde él quería. Esa sensación de libertad ante lo abierto es tan potente en Rimbaud. Rimbaud siempre añoraba esa libertad, siempre avanzó hacia adelante y por eso terminó su vida transformándose en traficante de armas en África. Bueno, y el barco va descendiendo, va avanzando y va enumerando todo lo que va viendo en su viaje. Entonces me sumergí en el poema del mar, infundido por astros y lactescente, devorando los azures verdes, donde como flotación pálida y arrebotada, un ahogado pensativo a veces desciende.
Yo conozco los cielos que estallan en relámpagos, y las trombas y las resacas, y las corrientes. Conozco el atardecer. Aquí necesitaríamos sentir el sonido del mar. Cerrar los ojos, yo recomiendo cerrar los ojos y leer este poema en voz alta junto al mar. Es una maravillosa experiencia sensorial la que nos regala Rimbaud. Yo conozco los cielos que estallan en relámpagos. Ahí estamos en el mar ya. Y las trombas y las resacas y las corrientes. Conozco el atardecer, el alba exaltada igual que una multitud de palomas. Y he visto algunas veces lo que el hombre creyó ver. Fíjense, he visto lo que el hombre algunas veces creyó ver. Ahí está la idea del poeta vidente. Él logra ver, tener visiones de la realidad que cuando miramos la realidad bajo los ojos de la razón no podemos ver. Es como que Rimbaud se mete al interior de la materia y en eso anticipa a Neruda, que lo va a hacer en Residencia en la Tierra. No, entra en el dinamismo, en la vitalidad de la vida, ¿no? He visto el sol poniente manchado de horrores místicos, iluminando los largos coágulos violetas, semejante a esos actores de antiguos dramas, las olas rodando a lo lejos, su batir de postigos. Soñé la verde noche de nieves deslumbrantes, beso lento que ascendía a los ojos de los mares, la circulación de la savia inaudita y el despertar azul igualda de los fósforos cantores. Mire cómo aquí entramos en la materia misma, ¿no? Cuando él dice la circulación de las savias inauditas, él percibe esa circulación dentro de la naturaleza misma. Habla de los fósforos cantores. Y hay una parte del poema, como les decía al comienzo, en que después de enumerar una serie de visiones, vamos en el barco descendiendo a toda velocidad, como que se frena este descenso y Rimbaud siente una honda tristeza. Es como una tristeza ante la realidad misma, como si la realidad misma no pudiera seguir los sueños, la utopía, el deseo de libertad, de visión que el joven Rimbaud tiene. He visto archipiélagos siderales e islas cuyos cielos delirantes están abiertos al viajero. Es en esas noches sin fondo donde duermes y te exilias, oh millón de pájaros de oro, oh futuro vigor, pero en verdad lloré demasiado, las albas son desoladoras, toda luna es atroz y todo sol amargo. El acre amor me llenó de torpores embriagantes. Oh, que mi quilla estalle. Oh, que me hunda en el mar. Es decir, que se rompa toda la estructura incluso de mi propio yo, de mi conciencia, y que logre finalmente fusionarme con el mar, con la totalidad. Rimbaud viajará a París con este poema, arrancará de su madre, lo hará clandestinamente, con este poema bajo el brazo y la famosa Carta al Vidente, que es un manifiesto poético muy lúcido. Conocerá a varios poetas en París, entre ellos Verlaine, que lo va a acoger, maravilloso poeta del siglo XIX. Ahí van a tener una relación extremadamente tormentosa, van a venir viajes, y Rimbaud va a escribir 2 libros de prosas poéticas, también absolutamente deslumbrantes. Uno es Una temporada en el infierno, que es un verdadero manifiesto de despedida de la poesía, una autoconfesión en que Rimbaud entra verdaderamente, casi nos hace tocar las contradicciones, los éxitos y los fracasos de su propia poesía. En Una temporada al infierno, vale la pena recordar el comienzo, cuando Rimbaud sienta la belleza en sus rodillas y la injuria, en un acto transgresor que prepara todo el arte moderno que va a venir en el siglo XX. Antaño, si no recuerdo mal,
Mi vida era un festín en el que todos los corazones se abrían, en el que vinos de todas las clases fluían sin cesar. Una noche senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. Me armé contra la justicia y huí. Es impresionante que un joven poeta de provincia de solo 15 o 16 años haya injuriado uno de los valores más preciados y sagrados de Occidente, la belleza. Acuérdense que en el mundo griego, verdad, bien y belleza era la tríada. Él transgrede esto, no porque no ame la belleza, sino porque, igual que como decía Baudelaire, pensaba que hay que crear una nueva belleza. Y esa es una de las tareas utópicas de su obra poética, que todavía leerla hoy nos resulta absolutamente deslumbrante. Vale la pena volver a seguir el itinerario de este joven genio que, como al comienzo del programa les dije, nació en 1854, un 20 de octubre, en la Rue Napoleon, en pleno centro de Charleville, una ciudad de las Ardenas francesas, cerca de una pequeña librería. Queridos y queridos radiovidentes, este fue mi breve homenaje, porque la obra de Rimbaud es muy extensa y requiere una lectura mucho más profunda y mucho más extensa. Probablemente más adelante haremos otro monográfico. Espero sus comentarios desde el jardín @pauta.cl, todas las sugerencias, las ideas y las impresiones y emociones también me interesan de ustedes sobre lo que acabamos de comentar de Rimbaud. Cierro la verja de mi jardín. Les invito, como lo hago todas las veces que termino el programa, a recordar esa famosa frase del Cándido del escritor Voltaire: hay que cultivar el propio jardín. Siempre hay que cultivarlo. Nunca dejemos de cultivar el propio jardín. Hasta mañana a las 8 de la noche aquí en Pauta, pauta.cl, también en Spotify y otras plataformas digitales. Muchas gracias por haberme acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval,